días hemos estado en los actos funerarios de Orlando Figuera Esparragosa. Se trata del mismo joven que fue golpeado, apuñalado y quemado vivo por opositores en medio de las llamadas guarimbas. El ataque contra Orlando se produjo el sábado 20 de mayo en una zona pudiente conocida como Altamira. Varias personas encapuchadas lo lincharon y por 15 días estuvo en un hospital del estado. Quiero presentarles un extracto de un video que fue grabado por el propio ministro de Comunicación venezolano. Él habló con los padres de este joven minutos antes de que falleciera en la madrugada del domingo. Yo tuve una conversación con un doctor aquí y el doctor me dice que estos fueron muchachos que son de la calle, o sea que lo que están encapuchados, que son muchachos que son de la calle porque son indigentes, que a lo mejor se meten en esa marcha a buscar dinero, a buscar comida, ¿verdad? Y entonces hacen cosas que no deberían. Entonces mi pregunta fue el doctor, mi pregunta fue, si es así, ¿por qué Julio Borges lo permite y Enrique Capriles lo permiten? La madre de Orlando también contó al ministro Villegas que fue despedida de su trabajo por la familia con la cual trabajaba como doméstica. Esto fue después de que fueran publicadas en medios del Estado venezolano las denuncias de ella sobre el ataque contra su hijo. El tío del joven, José Esparragosa, también habló este lunes con la prensa, pidió a la oposición el cese de la violencia y también dijo que esperaba de ellos al menos una disculpa. En su momento yo esperé, si ellos no tenían grado de culpabilidad, yo esperaba que llegara Capriles Radosky, yo esperaba que llegara Julio Borges, cualquiera de ellos nos acercara a nosotros y nos dijera, hey, discúlpenos. El gobierno se encargó de todos los gastos funerarios de esta familia, aunque algunos de ellos tuvieron problemas para llegar al sepelio debido al nuevo plantón que convocó la oposición para este lunes. La madre, en medio del llanto y la tristeza, se preguntaba por qué justo su hijo había sufrido tanta maldad. Principal entrada de Maragüí, que continúa tomada por los terroristas de las agrupaciones locales vinculadas al Estado Islámico. Maragüí, en la Nao del Sur, en la isla de Mindanao, como vemos, es una región que tradicionalmente ha albergado movimientos separatistas del resto del país y que exige el reconocimiento de la autonomía musulmana. Ahora, de hecho, podría ya incluso ser considerada como la pretendida capital del califato del Estado Islámico en el sudeste asiático, el principal bastión de los terroristas en la isla Mindanao, en esta región del mundo. Eso es al menos lo que denota los datos que vamos obteniendo a medida que pasan los días, la semana de este sitio del cerco de Maragüí, que hace redimensionar la amenaza terrorista sobre toda la región. Tenemos ya un perfil más definido de qué célula terrorista están enfrentando los militares filipinos aquí en Maragüí. Según
los informes militares del Ministerio de Defensa, las milicias locales de la agrupación Maute y Abu Sayyaf, que recordemos han jurado lealtad al Estado Islámico, cuentan con numerosos fondos económicos. Y es que el ejército acaba de encontrar en una de las casas recuperadas, tan solo en una casa, la cantidad de 52 millones de pesos filipinos y 27 millones en cheques. Eso implica un total de 1.600.000 dólares. Y además, según los uniformados, los terroristas cuentan con una red de túneles que conectan el exterior de la ciudad, la zona más difícil de controlar, la selva, las montañas, con el interior, con las mezquitas y con las madrazas, lo que le permitiría a los terroristas seguir teniendo un suministro de alimentación, de armas y también de dinero y de combatientes. De hecho, según el general filipino Carlito Galvez, de si continuara así el sitio de Maragüí, los terroristas podían llegar a resistir hasta 2 meses combatiendo en las actuales condiciones. Lo cierto es que sobre el terreno lo que vamos encontrando es un despliegue militar sin precedentes. Eso sí, hay avances. Informan los militares que al menos han conseguido rescatar a 1.467 civiles del interior de Maragüí y que han conseguido reducir el interior que los yihadistas controlan en la ciudad a un 10% del tamaño inicial. Por su parte, desde Manila, el presidente Rodrigo Duterte ha decretado una nueva orden de captura y una recompensa aumentada de más de 200.000 dólares para Isnilon Apilon. Esta cantidad se suman los 100.000 dólares que ya ofrecen Estados Unidos. Isnilon Apilon es sin duda alguna la figura prominente entre los yihadistas de toda la región. Se le supone, según la inteligencia militar filipina, como el pretendido emir del califato de la wilaya del sudeste asiático del Estado Islámico, después de que viajara Isnilon Apilon a Oriente Medio. Por lo tanto, es sin duda alguna una de las figuras más temidas y más reconocidas por todas las fuerzas de seguridad del país. Además, hay también que destacar los informes del sur de Indonesia. Es que este pasado fin de semana, en un Congreso de Seguridad Internacional, el Ministerio de Defensa de Indonesia alertaba de que en Filipinas hay 1.200 integrantes del Estado Islámico, muchos de ellos extranjeros. Esta cifra sorprendió incluso al ejército filipino, que tiene unas estimaciones mucho menores, decían de apenas entre unos 200 y unos 400 yihadistas. Pues bien, los informes de Indonesia son dignos de tener en cuenta, y es que los yihadistas penetran en territorio filipino precisamente a través de Indonesia y de Malasia por el mar de Celebes, que es una zona de islotes muy porosa y muy difícil de controlar para la Marina. Así, por lo tanto, asistimos a una nueva amenaza terrorista regional muy importante que estaría intentando establecer su bastión, su califato, aquí, en la isla de Mindanao. Por otro lado, vamos obteniendo más detalles de lo que realmente se vive y se ha vivido en el interior de Maragüí, dentro del cerco de los yihadistas. La agencia de noticias del Estado Islámico ha publicado un vídeo de la toma de la ciudad el 23 de mayo, cuando los terroristas llegaron y incendiaron y destruyeron la Catedral de María Auxiliadora. En ese momento, como muestran las imágenes, se estaba llevando a cabo una misa. Recordemos que tanto el párroco de esa misa como los al menos 15 feligreses siguen secuestrados por el Estado Islámico. Gonzalo Guancha, RT, Maragüí. En Maragüí, a pesar de las negociaciones entre el ejército y los yihadistas de Maute, los acuerdos de alto el fuego se producen, pero duran apenas unas horas. De nuevo comienzan a oírse los tiroteos y los bombardeos cada vez más frecuentes en la ciudad. Sin embargo, a pesar de ello, a este punto donde nos encontramos, el Capitol, donde están las organizaciones del Estado, llegan cada jornada civiles, y en las últimas jornadas llegan por cientos. Son los rescatados, los evacuados de la ciudad, que dejan atrás el cerco al que les someten los yihadistas y también el peligro de verse envueltos en fuego cruzado y bajo los bombardeos del ejército. Vienen familias, y en muchos casos son familias divididas las que estamos encontrando aquí. Desde este punto de Maragüí son distribuidos a otras zonas del país donde reciben la asistencia necesaria. Nos cuentan que en muchos casos
casos consiguen salir porque los padres de familia han tenido que quedarse con la condición de sumarse a las filas de los yihadistas. Las situaciones que describen son dantescas. Estábamos asustados, muy asustados. Éramos unas 18 o 21 personas desesperadas por salir de allí y salvarnos. Estábamos muertos de hambre. No hemos comido nada en 4 días. Estábamos atrapados. Vinieron 2 de los terroristas, preguntaron que si entre nosotros había cristianos. Tuve que decirles que no. Después, cuando escapábamos, nos dispararon. Y esa situación se viene prolongando durante días, semanas. Es por eso que también el ejército ha decidido cambiar de táctica para atacar a los terroristas. Por ahora han cesado los bombardeos aéreos que, de hecho, recordemos, la semana pasada se llevaron la vida de 11 soldados filipinos por error en estos bombardeos. Afirman que ahora la prioridad es sacar a los civiles y es que, según informes militares, han conseguido cercar por completo a los terroristas en un punto muy localizado de la localidad de Marawi. Por lo tanto, ya les es imposible seguir recibiendo municiones y fondos económicos y, según los testimonios de algunos de los civiles que han abandonado el cerco, los terroristas estarían quedando sin municiones. Así, según los militares, ahora la prioridad es sacar a los civiles de la manera más segura posible. De hecho, el presidente Rodrigo Duterte ha afirmado que el gobierno trabaja para crear un corredor que permita la salida de los civiles y también, sobre todo, porque hay que tener en cuenta que dentro de Marawi, ciudad en la que, como oímos, se siguen produciendo tiroteos, siguen atrapados, según informaciones oficiales, más de 1000 civiles cercados por el miedo y por el fuego cruzado. Entre estos civiles hemos encontrado a un colectivo que se niega a abandonar su hogar a pesar del peligro que implica, porque dicen que podrían perderlo para siempre. Tenemos miedo de los helicópteros que a veces lanzan ataques sobre nosotros, tenemos miedo de que los yihadistas puedan matarnos, por eso nuestros 2 vehículos están preparados para el momento cuando ya no podamos soportarlo. Esa es la cruz de la situación en la ciudad de Marawi, una ciudad en la que la rutina implica oír continuamente el sonido de los tiroteos. La cruz está también en la llegada a este centro Capitol en el que nos encontramos de civiles, entre ellos siempre muchos niños que traen lo que para ellos es lo más importante y que siempre dan una sonrisa a esta cruda realidad.